Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, escuche bien, hermano, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién, iglesia? Por el Espíritu Santo. Incline su rostro. Quisiera introducir diciendo que en 1942, después de que el juez Rutherford, el hombre que nosotros hablábamos, muriera, se levantó otro hombre llamado Nathan Knorr, el cual asumió la presidencia y fue el líder de los testigos de Jehová. Bajo la dirección de él hubieron cambios muy grandes, cambios en la productividad, de cómo estos hombres alcanzaron tantas almas en tantos países. En 1968, bajo el liderazgo de Nathan Knorr, creció la secta de los testigos de Jehová en 159 países, hermanos. 159 países. Imagínense, cuando falleció Knorr, en 1977 le sucedió Frederick W. Franz, y la iglesia siguió creciendo. En 1985 la revista Atalaya tenía una edición mensual de 17.800.000 compras en 106 diferentes idiomas. Miren el alcance que estos hombres tenían, hermanos, siendo una doctrina muy controversial y muy falsa en sus doctrinas. ¿Cómo no nosotros no deberemos también esforzarnos, hermano? Los jóvenes que aprendan otro idioma, el chino, gloria a Dios, el ruso, para poder alcanzar las almas para Cristo. Veamos algunos hechos que hacía que esta iglesia fuera llamada. Este era el nombre que le llamaron en ese entonces a esta iglesia: la iglesia que más rápido crece en América. Escuche bien, hermano. Número 1, cada miembro era predicador de esa iglesia, y aún hasta este día, cada miembro en el momento que es bautizado es entrenado para poder predicar la palabra de Dios en las calles. Ellos, no sé si ustedes los han visto, se presentan con unos carteles, tienen sus revistas, Atalaya. Yo no sabía hasta que me di cuenta que todo eso es vendido, usted tiene que comprarlo, nada de eso es regalado, tiene que comprarlo, obviamente a bajos precios, pero ese producto es vendido. Cada uno de ellos, después de que cumplen con el bautismo, ellos empiezan a ser entrenados para poder predicar el evangelio según lo que ellos dicen y predicarle las enseñanzas de los testigos de Jehová al mundo entero. La importancia que le dan a sus miembros es grande, hermano. Un entrenamiento grande. Cuando usted se topa con un testigo de Jehová que le va a responder, sepa que se está topando con alguien que lo han entrenado muy bien, hermano. Por eso nosotros debemos prepararnos y conocer la palabra de Dios a plenitud y estar seguros de lo que hemos creído nosotros como cristianos. No ser cristianos fundados sobre la arena, sino sobre la roca que es Cristo Jesús, y estar seguros de nuestra fe. ¿Será que están seguros de su fe en esta noche ustedes? Yo no sé de usted, yo estoy seguro de quién he creído, hermano. Amén. Segundo, lo que causó que fuera una iglesia que creciera tan rápido era la importancia que le daban a sus materiales impresos. ¿Sabe usted que ellos tienen una casa de publicaciones enormes, hermano? Ellos producen estas publicaciones, estos folletos, de la que sale de esta casa continuamente una gran torrente de libros, periódicos, folletos, en muchos idiomas que se venden a bajo precio. Ellos producen este material, que es una buena manera de evangelizar. Y yo vengo a decirle también, muchas cosas que los testigos de Jehová tienen son muy buenas, como el hecho de que ellos andan caminando buscando poder, amado hermano, predicar el evangelio. Lastimosamente sus doctrinas están mal, pero nosotros debemos aprender, hermano, a esforzarnos también como cristianos y no solamente quedarnos en estas cuatro paredes. Tercero, el sistema de venta de libros y revistas, visitación y enseñanza sistemática. Después de que un testigo de Jehová alcanza a poder darle un periódico o un material a una persona,
le dan continuamiento, y eso es en el área que muchas veces nosotros como iglesia fracasamos. Alcanzamos entrar en la mente, en el corazón, con la palabra de Dios en la vida de una persona, pero al siguiente día nosotros nos olvidamos de esa persona. A la semana no sabemos dónde está. Al mes a saber qué pasó con aquel hombre, aquella mujer. Dios bendiga a nuestro hermano Eddie, que aceptó la semana pasada y está aquí, mi amado hermano. Es una gran bendición, porque el Espíritu Santo está haciendo una obra dentro de la vida de él y creemos lo que Dios va a hacer en su vida. Ellos le ponen importancia a enseñar. Qué importante es que nosotros también enseñemos la palabra de Dios. Ellos que enseñan, visitan y enseñan en una manera sistemática, van poco por poco introduciendo las doctrinas de esa religión. Van de casa en casa, en la cual ellos, todos los testigos de Jehová que sirven, son obligados, escuche bien, no es opcional. Para que usted, amado hermano, pueda ser parte del reino, según ellos, usted es obligado a tener que participar con todo lo que el resto de los miembros participan. No se conforman con solo vender libros, con solo vender folletos. Ellos tienen una cuota que se les asigna su líder, su supervisor, y esa cuota la tienen que alcanzar cada cierto tiempo. Ahora, ellos tienen que llenar la cuota que se les asigna y brindan para volver a darles explicaciones. Ellos vuelven, hermano, aquellos que compraron aquellos folletos, van a sus familias, van a sus hijos y los doctrinan. Número 4, por último, uno de sus métodos de crecimiento es que ellos celebran grandes convenciones y concentraciones, que la gente dice, wow, qué nivel de unidad tiene esa gente. Muchas veces nosotros, hermanos, ni con el hermano que tenemos a la par nos queremos unir. Aleluya. Lo encontramos en el supermercado y decimos, uy, la hermana, no me vayan a ver con ella. Pero no, ellos se congregan, hermano. ¿Sabe usted? En 1963, en el verano, se reunieron 110,000 miembros en Europa para una convención. Y si están predicando un evangelio, hermano, falso, ¿por qué no el evangelio verdadero no podría alcanzar almas igual, amado hermano? Aún más podría alcanzar, porque es el evangelio que transforma. No es un evangelio de palabras, sino un evangelio que cambia la vida del ser humano, que transforma el corazón, cambia la mente y cambia las intenciones del corazón. Hoy en día los testigos de Jehová cuentan con 9.2 millones de miembros alrededor de todo el mundo. Escuche bien, hermano. En 241 países, con más de 119,000 congregaciones. Puede ser que esto sea una pregunta el siguiente martes. Puede ser, hermano, no sé. Puede ser. Lo voy a repetir una vez más. 9.2 millones de miembros en todo el mundo, en 241 países, con más de 119,000 congregaciones. Ok. Ya introdujimos, hermanos, estas clases antepasadas. Hemos venido introduciendo a las doctrinas de ellos. Y esta hermosa noche yo quisiera meterme en la primera doctrina que traemos para poder explicarla. Y es la doctrina de la Biblia. Preparen su mente para poder conocer un poco más profundamente la palabra de Dios a través de esta enseñanza. Los testigos de Jehová sí creen que la palabra de Dios es la Biblia. Pero ellos creen que para poder entender la Biblia, no solamente leerla, sino que ellos tienen que no solamente leer la Biblia, sino también poder leer algunos documentos como el Atalaya, como algunos folletos que ellos ofrecen. En un tiempo, aquel hombre llamado Russell dijo de que alguien que empieza a leer la Biblia sin ninguno de esos documentos, sin ninguno de esos folletos, de 2 años en adelante, esa persona vuelve a la oscuridad de su vida, vuelve al pecado, vuelve a su vida pasada, porque no leyeron los documentos de los testigos de Jehová. Pero esto es una mentira, hermano. Yo no sé de usted, pero yo tengo más de 2 años de estar creyendo en el nombre de Jesucristo, hermano. Y Dios ha hecho cosas grandes en mi vida y grandes en su vida también. Ellos creen que para poder entender su sentido, su interpretación, para tener un sentido correcto, hay que interpretarla a través de estos folletos, a través de estos libros. Para entender la Biblia, ellos dicen,
es necesario leer estos libros y no se puede entender la Biblia a completo, al menos que usted lea uno de sus folletos. Ellos también tienen una propia versión de la Biblia llamada Traducción del Nuevo Mundo, que está muy interesante. Esta Biblia es muy diferente a los demás y es usada de una manera terríficamente a su conveniencia. Si usted leyera esa Biblia, hermano, hay aproximadamente más de 10 versos quitados. Hay tantas modificaciones que le han hecho a su Biblia. Todo para que ellos tomen estos versos, acoplarlo a sus ideas, a su doctrina, al hecho de que no creen en el infierno. Ellos no quieren saber nada de eso, hermano. Pero la Biblia es clara y hoy en esta noche vamos a descubrir algunas de las mentiras que hay en esa Biblia de ellos. En 1961, esta Biblia fue publicada por el Watchtower Bible Society, que es la sociedad del estudio bíblico del Watchtower, que es la organización de ellos, la cual su uso principal es exclusivamente para los testigos de Jehová. Escuche bien, los traductores de esta Biblia no fueron identificados oficialmente. ¿A qué se refiere, hermano? Cuando ellos se reunieron, estos hombres, a poder hacer esta Biblia, ellos le pidieron a la organización que no pusieran sus nombres de lo que habían hecho esa Biblia. Usted se pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué? Si usted va a la traducción Reina Valera, usted sabe quién la escribió, quién la tradució, qué es lo que sucedió, cómo sucedió, de dónde la traducieron. Pero ellos quisieron permanecer anónimos y hasta este día no se sabe quién escribió la Biblia de ellos. Pero investigaciones posteriores indicaron que ninguno era experto en la palabra de Dios plenamente. No eran expertos que habían conocido el hebreo y el griego, que son lenguajes muy importantes, y usted lo va a aprender en esta noche. ¿Por qué es importante el hebreo? Muchas veces nosotros decimos, oh no, que el hebreo, que el griego, se creen profesionales, se creen doctores. No es eso, hermano. Sino que usted sabe que Jesús no hablaba en español. Usted sabe que Moisés no hablaba en español, hablaban en otros lenguajes. Y para poder entender lo que ellos querían decir en ese entonces, hay que entender el lenguaje de ellos. Quizás usted no aprenda griego, usted quizás no aprenda hebreo al 100, pero esta Biblia, por ejemplo, la Reina Valera, ha sido traducida de esos originales manuscritos para que nosotros tengamos la verdad, llamado hermano de Dios, en nuestras manos. Watchtower nunca presentó las credenciales de ellos, nunca presentaron ninguna licenciatura de maestría o algún doctorado en hebreo, griego o ningún estudio académico. No se sabe qué estudios habían, amado hermano, aprendido ellos. Ellos aún tuvieron un juicio. La organización de ellos fue llevada a juicio a una corte aquí en Estados Unidos en 1954, en el cual una persona llamada Olin Moyle los acusó de no tener el conocimiento para poder traducir en una Biblia. Cuando usted predica algo, usted tiene que estar seguro de lo que está hablando, hermano. No puede venir a explicar algo que usted no conoce, tiene que saber lo que usted está hablando. Y esta gente empezaron a traducir una Biblia y darle una explicación, una interpretación a estos versos, y no sabían lo que estaban hablando, lo estaban usando para su conveniencia. En ese juramento, Franz, que era uno de los hombres que en ese momento salió público su nombre, ya que estaban anónimos, fue responsable por traducir aquella Biblia. Fue el principal hombre responsable de aquella traducción. Cuando le pidieron, Franz, tú que dices que conoces el hebreo, explícanos entonces y danos una interpretación, una traducción de Génesis capítulo 2 verso 4 en inglés. Cuando le preguntan a este hombre, él confiesa, yo no sé hebreo, no les puedo traducir ese verso. Y él había dicho de que él sabía hebreo, que sabía griego. Lo mismo que pasó con Russell. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la primera clase. Russell decía que conocía el griego. Cuando lo llevaron a la corte, no sabía nada, hermano. Tengamos cuidado aún con lo que nosotros decimos que sabemos y no lo sabemos. Y nos preguntan una pregunta en la Biblia. No, hermano, yo ya sé la respuesta. No he estudiado nada, hermano. Tenga cuidado porque usted puede desviar a una persona
que genuinamente quiere aprender algo, y por escucharlo usted que no sabe aún, y eso es para que usted vaya y busque, investigue. Yo no sé todas las respuestas de la Biblia, hay muchas cosas que estoy aprendiendo, yo sé que usted está aprendiendo, pero qué bonito es escuchar una pregunta y después ir a la palabra del Señor y meditar, entender entonces qué es lo que hay que hacer, qué nos dice la palabra del Señor. Cuando nosotros, amado hermano, genuinamente nos humillemos delante de Dios para entender su palabra, Dios nos va a iluminar. Él te va a decir: esto es lo que yo quise decir en la palabra, esto es lo que yo te quiero dar a entender, porque la palabra tiene poder, la palabra es viva, la palabra es eficaz. Cuando usted lee esta palabra, hermano, su vida va a cambiar. Usted puede ser un gran orador, pero si no lee la palabra, usted no, mi amado hermano, no es un buen cristiano. Usted no tiene comunión con Dios. La oración es para comunicarnos con Dios, y la palabra es cuando Dios se comunica con nosotros, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Puede usted ayunar y orar, hermano, todos los días de la semana, pero si no ha leído esta palabra, hermano, tenga cuidado. Porque hoy en día muchas iglesias se han torcido porque tienen mucha oración, pero no tienen fundamento bíblico. Metámonos en 40 días de ayuno, dicen, pero no hay fundamento bíblico dentro de ellos. Iglesias fracasadas, iglesias caídas, hermano, que no saben lo que predican. Pero en esta iglesia vamos a procurar, hermano, conocer la palabra de Dios plenamente. Vamos a procurar conocerla en nuestro corazón y predicarla tal como es, sin quitarle, sin añadirle, sin darle otra interpretación. Se va a hablar la verdad de Dios en ese lugar. Predicador, habla la verdad de Dios. Hermana, habla la verdad de Dios. No te calles, no cambies el mensaje, no cambies lo que Dios te ha dado, no cambies lo que hay en esta palabra. Ellos admitieron que no sabían hebreo. Este dato es uno de los más usados y más citados contra esta organización. Usted le puede mencionar esto a uno de ellos, y es la verdad, porque lo han dicho historiadores, lo han dicho críticos que conocen la palabra de Dios. Con respecto a los varios tomos de sus estados en las escrituras, Russell dijo: los escritos son prácticamente la Biblia misma. O sea, aquellos folletos que ellos producían son la Biblia. Él llegó al punto de decir: tú no necesitas leer la Biblia si estás leyendo estos folletos. Qué mentira del diablo, hermano. Cuando un predicador le diga: no leas tu Biblia, mejor escúchame, tenga cuidado, hermano. Cuando alguien hable de este altar, usted vaya a la palabra y verifique lo que aquel hombre hablaba. Amén. No todo le diga amén. A eso sí le puede decir amén, a lo que acaba de decir. No todo le diga amén, hermano. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Él advirtió que hay un gran peligro al leer la Biblia solamente, sin alguna orientación de sus escritos. Y el que lo hiciera, aún después de conocer bien los estudios de las escrituras, después de 2 años, volvería a la oscuridad. Yo no sé de usted, pero cada vez que me encuentro con un pasaje en esta Biblia que habla de mi vida, siento que más me alumbra Cristo en su palabra, y más somos alumbrados, más hay algo en nuestra mente que es abierto, un entendimiento mayor de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no necesita que la añaden, que lo aclaren. La palabra del Señor es viva, hermano. A cambio, él dijo: aunque no lea la Biblia alguien, pero si lee los escritos de Russell, le alumbrará la luz. Cualquier religión que ofrezca, escuche bien, esto es un consejo para usted, una clave, una llave en la cual va a abrir su conocimiento, que no sea la palabra de Dios, está desviada de la verdad. Cuando alguien le diga: ¿quieres saber la clave para poder ver milagros en tu vida? Y no sea leer esta palabra y obedecerla, tenga cuidado, hermano. Cuando le digan: ¿quieres abrir portales en el mundo espiritual? ¿Quieres ver bendiciones y lluvias de bendición en tu vida? Y no es a través de obediencia a esta palabra, tengamos mucho cuidado. Muchas veces hay libros que se titulan La clave para abrir puertas, la clave para abrir portales espirituales en tu vida. La única manera de poder conocer a Dios es leyendo esta palabra, estudiándola. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Estudia esta palabra. ¿Quieres entender el propósito para tu vida? Estudia esta palabra. ¿Te sientes perdido? Estudia la palabra.
Te sientes triste, estudia la palabra. Te sientes enfermo, estudia la palabra, porque hay promesas en la Biblia, como la palabra del Señor que dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Y estas señales los seguirán a los que creen. En mi nombre van a poner manos sobre los enfermos y se van a sanar. En mi nombre pondrán manos en los enfermos, echarán fuera demonios. ¿En qué? En mi nombre. Iglesia, fundémonos en la palabra de Dios y vamos a ver resultados grandes en nuestra vida. Tengamos cuidado con ciertos libros. Leamos la palabra, estudiémosla. A Josué le dijeron: medítala de día y de noche en ella, hermano. No solo en el día, en la noche antes de acostarte, piensa en la palabra de Dios. Si te cuesta dormir, en YouTube hay videos que son audiolibros de la Biblia. Ponte a escuchar palabra de Dios. Escúchala. Haz la parte de tu día. En la mañana come pan del cielo. En la noche come otro pan del cielo. Que tu palabra, que la palabra de Dios, esté en nuestros corazones, amados hermanos. Ahora, nosotros debemos como cristianos entender esto sobre la Biblia. Número uno, la Biblia no es de interpretación privada. Yo quiero que alguien me ayude. Primera de Pedro capítulo 1 verso 20. Voy a pedir a nuestro hermano Freddy que me lea esa palabra. Es donde hemos empezado. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 20. La Biblia no es de interpretación privada. Ya vamos a entender a qué me refiero con eso. Primera de Pedro segunda de Pedro 1:20, perdón. Amén. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. La Biblia, hermano, no es interpretada según nuestra opinión. La Biblia no debemos interpretarla conforme a nuestros intereses, porque este versículo me conviene a mí, lo voy a decir porque así creo. No. La Biblia, amado hermano, está fundada porque es la palabra misma de Dios. No la podemos arrastrar, amado hermano, a nuestros deseos, a lo que nosotros creamos. Lastimosamente, esta secta lo que hace con los versículos es que los modifican. No solamente, escuche bien, hay predicadores hoy en día que agarran un verso, hermano, y lo malinterpretan completamente. Esa es una cosa. Ellos van al otro extremo, van a la nueva Biblia que ellos tienen y modifican los versos. Quitan palabras, añaden palabras, cambian palabras, remueven versos. La palabra del Señor, amado hermano, no es interpretada según nuestros intereses, según nuestras opiniones personales, emociones. Muchas veces predicamos por una emoción. Muchas veces leemos un verso y es por una emoción, hermano, y no has estudiado bien ese verso. Es necesario que la palabra del Señor sea interpretada conforme está escrita. Y yo le voy a enseñar esta noche cómo poder interpretar la palabra de Dios también. No se puede interpretar a nuestra conveniencia. No se puede separar del contexto de lo que hay alrededor de él, de los versos antepasados. ¿Sabe cuál es el problema de muchas de estas sectas? Agarran un verso, lo malinterpretan y se olvidan que hay otros versos detrás de ese que le bota el argumento, hermano. Y uno dice: oh sí, pero ¿has leído el verso anterior? No lo he leído, leámoslo. Y ahí está la respuesta, hermano. Hay que entender la palabra de Dios. Cuando usted vaya a un verso y no lo entienda, lea anterior y lea después. Si es posible, lea todo el capítulo y va a entender, hermano. Aún hay libros en la Biblia que usted no va a entender lo que está sucediendo hasta que usted lea el libro desde el principio. ¿Cómo usted va a entender por qué Job estaba tan angustiado, estaba tan desesperado si no lee cómo empezó la historia de Job? Tiene que empezar, hermano, ahí, para que usted entienda lo que estaba aconteciendo con Job. Tenemos que tener cuidado a la hora de predicar y tomar un verso para usarlo como un escudo a nuestra conveniencia, como un escudo para que no me critiquen, amado hermano. Hay un escudo como de verso que usan alguna gente: no juzguéis para que no sean juzgados. No significa que no le vamos a decir la verdad, sino que significa que si usted va a juzgar, tenga en cuenta que Dios también lo va a juzgar a usted en un día. Porque en sí, hermano, todos un día seremos juzgados cuando nosotros muramos.
No lo podemos usar como un escudo o un pretexto. Predicadores, no tiremos indirectas con versos bíblicos. La palabra es para edificar. La palabra es para alumbrar. La palabra es para, mi amado hermano, renovar el corazón del ser humano. Todo diferencia, que no se compare a esta intención. Si tienes otra intención para predicar, estamos mal. Pero si tu intención es presentar la verdad de Cristo, estamos caminando bien. No usemos versos para tirar indirectas, ni tampoco, mi amado hermano, lo usemos para escudarnos, sino que si usted tiene algo que decir, dígalo a su hermano. Hermana, he visto esto en usted. La palabra dice esto y esto y lo otro. Por favor, hermana, quiero el bien para usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no puede ser interpretación privada? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia no nace de un hombre. La Biblia no nace del corazón de un hombre. No depende del hombre para su significado ni su poder. ¿Sabe usted que la palabra tiene poder? ¿Sabe usted que la palabra solo porque el tal hombre de Dios la diga, por eso es que tiene poder? No, no, no. Todo aquel hermano que mira a esta escritura, que la lee, hay algo que es causado en el corazón de él. ¿Por qué? Porque la palabra, el poder que hay en esa palabra no está en el hombre, mi amado hermano, sino que está en esta bendita palabra. Cuando alguien la entiende, cuando alguien la recibe. Predicador, ¿quieres poder predicar con el poder de Dios? Entiende lo que estás diciendo. Entiende lo que has leído. Porque muchas veces, a mí me ha pasado, hay versos que queremos usar, pero no entendemos lo que estamos diciendo. Estamos inseguros, mejor no lo uses, mejor léelo, toma tu tiempo, prepárate. No sea que vayas a decir palabras que dejen al pueblo confundido. ¿Alguna vez usted ha quedado confundido, hermano, después de que alguien cita un verso? Qué raro este verso, dice uno. Preparémonos, amados hermanos. Escuche bien, la Biblia es inspirada por Dios, pero debemos de ver pistas para entender su significado, hermano. Y aquí es donde yo le voy a enseñar un poco cómo poder entender un verso bíblico. Primero, para poder entender un verso bíblico, ponga mucha atención. Usted que quiere ser predicador, usted que quiere un día hablar la palabra de Dios, ponga mucha atención. El primer paso a entender un verso es leer su contexto histórico. ¿Qué sucedió cuando dijeron este verso? ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba la persona que dijo estas palabras? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? ¿Sabe? Muchas veces nosotros decimos, amado hermano, citamos un verso en Romanos, que el evangelio es poder, ¿verdad? Hay un verso que dice algo así. El evangelio que es poder de Dios. Pero lo dicen en el libro de Romanos. Y en ese libro de Romanos usted no sabe lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Estaba siendo perseguida. Estaban siendo muertos, hermanos, los hermanos de esa iglesia. Y nosotros fácilmente, oh no, el evangelio es poder de Dios. Pero para ellos significaba algo mucho más grande. Que aunque entregaban sus vidas, aunque les tocara morir, el evangelio seguía siendo poder de Dios, hermano. Cuando usted aprende los contextos históricos y sabe qué es lo que sucedió, ¿dónde será que ellos estaban? Cuando usted lee donde estaba Pablo y Silas y se rompieron aquellas cadenas, si usted no lee dónde estaban, en qué situación estaban, oh, simplemente se rompieron sus cadenas. No, estaban, amado hermano, pasando una prueba. Estaban, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, en un momento exacto. La Biblia debemos saber qué es lo que estaba sucediendo en ese verso. ¿Dónde estaban? ¿Qué es lo que pasaba en esa ciudad? ¿Qué es lo que pasaba en ese pueblito? Contexto literario, ese es el segundo. ¿Qué versos hay alrededor de este? Cuando usted vaya a leer un verso, lea el verso anterior. Lea, si es posible, el capítulo anterior. El contexto literario es poder entender si este libro que estamos leyendo es historia, es poesía, es una carta a una iglesia o es profecía. No todos los libros tienen el mismo objetivo ni tienen el mismo significado, mi amado hermano. El libro de Apocalipsis no es, mi amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, poesía, aunque en algunos lugares tienen algunos versos que parecen poéticos, que tienen que ver con la alabanza, pero es un libro profético. Amén.
Muchas veces nosotros venimos a este altar a empezar un culto, mi amado hermano, y leemos el versículo que más condena, mi amado hermano, de la Biblia, y dirigiendo hasta el hermano. Si usted está dirigiendo, traiga un capítulo, un versículo que hable, hermano, sobre lo que vamos a hacer en este lugar, sobre glorificar a Dios. Pueblos todos, batir las manos. Pero que me venga a decir, mi amado hermano, en ese verso, saquen a ese perverso de la congregación, donde dice 1 de Corintios, no tiene nada que ver con la situación. Hay que nosotros leer, hermano, y entender por qué estamos diciendo, hermano, eso. O que usted venga a dirigir el culto con los 10 mandamientos, hermano, y la gente queda perdida. ¿Y por qué ha traído eso? Normalmente aquí en esta iglesia acostumbramos a traer un capítulo que tenga que ver sobre la alabanza, sobre la oración, sobre rendir nuestro corazón. Igual que le voy a, hermano, dar este consejo, ya que estamos hablando de dirigir el culto. Cuando dirija el culto, no venga, amado hermano, a orar por bendito sea el nombre del Señor, por su plato de comida, por su abuela que está allá al otro lado del mar. No, usted ha venido a orar por el culto que va a empezar. No, que Señor, mira que mis frijoles quedaron encendidos. Señor, toma control de esos frijoles en esa olla. No, hermano, venga a orar por el pueblo. Ore que las cadenas sean rotas, que el amigo que haya venido se vaya diferente, se vaya transformado. No venga, Señor, te pido por mi tío, Señor, es un poco rebelde, Padre. Vive allá, Señor, en Guatemala, vive allá en El Salvador, allá en México, Señor, en tal ciudad, hermano. Venga a clamar con todo su corazón para que el poder de Dios se mueva en este lugar. Señor, bendice al hermano que ha venido con dificultades, bendice los pasos de todo, alumbra nuestras mentes a través de la palabra. El que dirige tiene que orar por las alabanzas y por la palabra también. Ese libro historia, un libro de historia es, por ejemplo, el libro de los Hechos. ¿Alguien sabe aquí quién escribió el libro de los Hechos? ¿Van a estar ahí? Lucas, muy bien. Eso es importante saberlo. ¿Quién escribió ese libro? Es historia, es poesía, libros poéticos, salmos, por ejemplo, por ponerle de ejemplo. Cartas, por ejemplo, carta a los romanos, carta a los efesios. Profecía bíblica, Daniel, Joel, Ezequiel, Sofonías. Ahora también es importante en el contexto literario, para entender un verso. Usted puede decir, hermano Franklin, pero no se está desviando la clase. No, es importante que usted lo sepa, porque vamos a leer algunos versos que son muy controversiales, y se lo voy a mostrar a través de estos contextos para que entendamos el significado, no el significado torcido que le dan a esta gente. ¿Cuál fue el propósito del libro? ¿A quién iba ese libro? ¿A quién iba esa carta? ¿Quién escribió esa carta? También es importante que entendamos el objetivo de esa carta. Voy a poner el primer ejemplo. ¿Estamos listos, hermano? ¿Ok? Uno de los versos más malinterpretados de nosotros es Filipenses 4:13. Oh, hermano, ¿verdad que no tiene trabajo ahorita? No, hermano, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted levante su negocio, compre los carros, todos los carros en el dealer. Todo lo podemos en Cristo. Eso no significa eso, hermano. Cuando ese verso está hablando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no le está diciendo, puedes lograr éxito, puedes lograr riquezas en el nombre de Cristo. No, no, no. ¿Cuál es el contexto? Pablo hablaba de aprender a vivir en las escaseces. Estaba hablando de vivir aunque no haya comida, aunque esté sufriendo, aunque, amado hermano, le esté pasando una prueba en su vida. Pero él tenía, mi amado hermano, gloria sea el nombre del Señor, contentamiento. Y dice en ese verso, todo lo puedo en Cristo. Es verdad, estoy siendo perseguido, pero yo todo lo puedo en Cristo. Voy a llegar allá donde Dios me mandó. Ese es el significado, hermano. Otro ejemplo, Marcos capítulo 10, verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Imagínense que venga algún predicador aquí este domingo que viene y le diga, hermanos, este verso que vamos a leer, escuchen bien lo que dice la palabra del Señor, vende todo lo que tienes, todos saquen sus billeteras, van a vender todo lo que ustedes tienen, las llaves de su carro ténganla acá. Eso es un verso sacado, hermano, de su explicación correcta. O que le diga, hermano, vamos a vender todo lo que tienes. ¿Por qué, hermano? Porque aquí lo dice la palabra del Señor. No, 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 no.
Primero, él estaba hablando a una persona en específica, a un joven. Estaba en un escenario específico. Cuando le dice, y toma tu cruz, no está hablando de una cruz de madera. No significaba que él iba a hacerse una cruz y él iba a cargarla físicamente. Está hablando de cargar la cruz de Cristo espiritualmente. Amado hermano, seguir a Jesús, seguir sus pasos. No, hermano, no. ¿Y sabe cuál es el problema? Los católicos por eso están como están, hermano, porque tienen malinterpretado muchos versos, malinterpretados. Se lo dijo un joven en específico y no hablaba de una cruz literal. Cristo nos mandó, hermano, a escudriñar las escrituras y no dijo nada de ninguna clave. Juan capítulo 5, 39. Le voy a pedir a nuestro hermano Wilber. Juan 5, 39. Y voy a pedir a nuestra hermana Maura que me pueda leer Salmo 119, verso 105. Si necesitan que lo repitan, Juan 5, 39, hermano Wilber. Y hermana Maura, Salmo 119, verso 105. Y voy a pedirle una persona más que se vaya preparando. Le voy a pedir a nuestra hermana Erika, por favor, que lea Salmos 19, verso 7 al 8. ¿Ok? Gloria a Dios. Juan 5:39, hermano. Amén, hermano. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Escúcheme, hermano, esto no es una opción, esto no es una recomendación, es un mandamiento que el cristiano escudriñe en las escrituras. No es, te recomiendo que leas las escrituras. Dios bendiga a nuestro hermano Lee. No te dice, te doy la opción, si tú quieres, no, escudriña. Hoy yo vengo a decirte en esta noche, escudriña las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas hay vida. Amén. Y aquí Jesús no habla, escudriña las escrituras. Y yo voy a mandar a Russell, un hombre que yo voy a usar con un folleto y tienes que leerlo también. No hay tanta vuelta. Es escudriña mis escrituras, las escrituras. Amén. Salmo 119, verso 105. Gloria a Dios. Siento el gozo del Señor en esta noche, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. El salmista David consideraba que leer la palabra alumbraba como una lámpara a nuestros pies, hermano. Yo me lleno de gozo, hermano, al leer esta palabra, porque en el mundo que nosotros vivimos, estamos viviendo en un mundo muy oscuro, hermano, de incertidumbre. Lo que el salmista está queriendo decir en esta palabra es que aunque haya, amado hermano, problemas en el camino, puede ser que haya una piedra, un charco, algo, estamos viviendo en un mundo que es incierto, y la única manera de estar seguros de dónde estamos caminando es alumbrando el camino, para que no resbalemos, para que no caigamos, para que no tropecemos. Pero el salmista David nunca habló de ninguna clave, solo habló de que lámpara es a mis pies tu palabra, hermano, y lumbrera a mi camino. Salmos 19, versos 7 al 8. Amén. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Mire, hermano, cuando hay alguien que quizás no ha ido a alguna escuela, hermano, hay mucha gente que quizás no fue a alguna escuela, pero la palabra de Dios, hermano, aún hasta un hombre tan sencillo, que no tenga mucho quizás estudio, hermano, un hombre que quizás no conozca mucho, pero si él escucha o lee esta palabra, le da sabiduría a ese hombre, hermano. Nosotros quizás nunca, amado hermano, fuimos a una universidad, quizás nunca fuimos a un estudio elevado, mi amado hermano. Quizás nos consideramos sencillos, que a veces hasta nos cuesta entender algunos versos. Pero cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a esta palabra, algo sucede en nuestro corazón.
Algo cambia la dirección de nuestra vida, hermano. Yo no sé si usted alguna vez ha venido a este lugar, a esta casa, y usted ha venido con cargas, pero una palabra, hermano, puede ser que el que estaba dirigiendo dijo una palabra que resonó en su corazón. Quizás la palabra que el hermano traía, la prédica, quizás no era para usted, pero el que dirigió, algo soltó él de su boca que cambió su vida, hermano. Por eso les digo que es importante que hasta el que dirige anden, hermano, en un hilo recto, que no ande medio desviado. Una palabra, hermano. Muchas veces como predicadores nos sucede que ya a última hora, ya cuando casi nos toca el tiempo de predicar, hay algo que aquel hermano dijo, resonó en el corazón y Dios está confirmando aquella palabra. Es que la palabra es viva. La palabra tiene poder, hermano, pero para poder entender esta palabra no necesitamos, hermano, ningún folleto, no necesitamos algo extra. La palabra es suficiente, la palabra es suficiente. La escritura tiene poder, amado hermano. Puede hacer que pasen de aquí 1000 años y aún Cristo no haya venido, pero esta palabra va a seguir resonando de generación en generación. Los hijos de nuestros hijos se van a recordar en la palabra de Dios. La palabra de Dios no muere. Pueden pasar los cielos, pueden pasar la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre y para siempre, hermano. No se necesita ningún folleto. Que nos quede claro, hermano. Lo que necesita es abrir nuestro corazón y leer la palabra del Señor con mucha humildad y mucho deseo de aprender, hermano. Amén. Esta Biblia, la traducción Nuevo Mundo, guardes esto en el corazón, puede hacer una pregunta. Tiene entre 300 a 400 pasajes bíblicos problemáticos. Problemáticos, hermano. Errados. 300 a 400 pasajes muy problemáticos que han cambiado, han distorsionado. Y entre esos 300 a 400 que han sido distorsionados, de 30 o 40 cambian completamente la doctrina de la Biblia a su conveniencia. Tengamos mucho cuidado, hermano. Esto está muy tremendo, esto es peligroso. Agregan el nombre Jehová en el Nuevo Testamento. ¿Sabía usted? En el griego, hermano, cuando vamos a los manuscritos, a los textos originales, pues el Nuevo Testamento fue escrito en el lenguaje de griego. Amén. El lenguaje de griego. En ningún momento se escribe el nombre de Jehová. En ningún momento. Pero como los testigos de Jehová, ese es su nombre y es la conveniencia que ellos quieren tener, cambiaron, amado hermano, o agregaron el nombre 237 veces en el Nuevo Testamento. Escuche qué tremendo está esto, hermano. 0 de los manuscritos originales griegos contienen el nombre Jehová. No significa que no hablan de Dios. Muchas veces se refieren a Dios como Señor, como Dios. Por ejemplo, Señor en griego significa Kyrios. Esa es la palabra para Señor. Por ejemplo, en Filipenses, cuando dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Kyrios, el Señor. No dice Jehová. El nombre Jehová se mantiene en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento se usa Señor y Dios. Y otras palabras también, hermano. Estas alteraciones, estos cambios, son textuales que cambian el significado del verso. ¿Por qué? Cuando el verso dice que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, ellos no creen, hermano, que Jesús es Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante también en la siguiente clase. Ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces no está la conveniencia de ellos. Por eso ellos cambian estos versos y prefieren poner Jehová. Porque para ellos, hermano, Jesús solamente fue un arcángel, fue un ángel, hermano. No es Dios para ellos. Pero nosotros tenemos seguro en nuestro corazón que Jesús es Dios, hermano. Él es Dios. Y lo vamos a ver esta noche, hermano, para que nos quede claro y no haya duda que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesús es Dios, por lo cual desvían pasajes que aplican que Jesús es Dios y le cambian el nombre a Jehová para que pierda su autoridad. Pero aunque ellos cambien esto, Jesús nunca pierde autoridad, hermano. Jesús sigue siendo Dios. Ellos tienen también errores gramaticales y traducciones forzadas, versos que ellos forzaron a su conveniencia. De entre 200 a 300
errores gramaticales en esa Biblia, en las cuales incluyen traducciones inconsistentes de la misma palabra griega. Entonces, cuando hay palabras como Kyrios, que es el Señor, ellos cambian, y cuando usted refleja el manuscrito original y la Biblia de ellos, no hay consistencia en las palabras, no hay una similitud, no hay un buen reflejo, hermano, y eso no se puede tolerar, porque la palabra del Señor puede hacer que la traduzcamos en un lenguaje completamente diferente, hermano. ¿Sabe? Hubo un americano que fue a una isla a predicar. Aquel hombre dedicó toda su vida, aproximadamente 50 años, se tardó en traducir la Biblia en el dialecto de los hombres que vivían en esa isla. Qué dedicación, hermano. Pero esa Biblia tenía que ir la misma manera, la misma explicación, tenía que buscar qué palabras en el lenguaje, en el dialecto de ellos, tenía que ser una similitud, hermano. Tiene que haber un reflejo, un buen reflejo. Hasta para predicar, hermano, hay palabras que a veces usamos que no van conforme al pasaje y nos equivocamos, hermano. Palabras que a veces, porque a veces como que nuestra mente al predicar se enfoca en alguna cosa y olvidamos, ¿verdad?, lo que estábamos hablando. Como que le diga, cierre sus manos, levante sus ojos. No tiene sentido. Es, cierre sus ojos, levante sus manos. Pero a veces en el momento se pone nervioso uno, ¿verdad? Pero hay que asegurarnos que la palabra la hablemos tal y como es. En esos errores hay cambios de tiempo verbal sin justificación. No ponen una justificación por qué cambiaron estas cosas. No dicen es por esto, es por lo otro. Por lo cual los estudiadores creen, hermano, muy fielmente de que ellos, toda la Biblia que ellos hicieron es para poder acomodarla a sus doctrinas, a su conveniencia. Hay palabras también diferentes al original. El primer ejemplo que yo quiero leer es Mateo capítulo 14, verso 33. Lo vamos a leer toda la iglesia. Mateo 14, verso 23. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Amén, aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor tal y como dice. Entonces los que estaban en la barca vinieron. ¿Y qué dice, hermano? No sé si estamos en el mismo verso. No estamos en el mismo verso. Mateo 14, 33. ¿Les dije otro verso? 23, ok, perdón, hermano. 33. Estoy como entre nervios y entre alegría, hermano. Mateo 14, 33, hermano. Lo bueno que estamos todos aprendiendo. ¿Cómo dice la palabra? Entonces, ¿estamos en lo mismo? Los que estaban en la barca vinieron, y esto es lo más importante que vamos a ver en este verso, y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En el griego, la palabra que usaron en este verso es proskineo, que es adorar. Cuando se usa esta palabra, significa adorar solamente a Dios. En el griego, cuando usaban esta palabra, nunca usaban la palabra adorar para referirse a un ser humano, o adorar un objeto, o adorar alguna otra cosa. Usted sabe, hay gente que adoran imágenes, hay gente que adoran sus hijos, hay gente que tanta cosa, ¿verdad? Pero esta palabra, específicamente proskineo, es adorar, y específicamente a Dios. Pero la traducción del Nuevo Mundo, miren la diferencia. Vamos a leerlo todo junto. Lean el verso y yo voy a leer la otra traducción. ¿Cómo dice? Entonces, los que estaban en la barca le rindieron homenaje. Cambia completamente la palabra. Homenaje. ¿Cuál es la diferencia entre homenaje y adoración? La adoración es el acto de tributar reverencia, darle reverencia a Dios, específicamente para Dios. Darle nuestro amor. Adoración también significa obediencia. No crea que solo es venir aquí, levantar las manos y cantar. Adoración es obedecer a Dios. Dile, Señor, tú tienes toda la razón, yo estoy equivocado, yo quiero obedecerte a ti. Eso es adorar a Dios, eso es darle la gloria a Dios. Obediencia y reconociendo a alguien, o a Dios en este caso, como un ser supremo a nosotros. El objeto de la palabra adoración es exclusivamente a Dios. Y la manifestación de esta palabra es, por ejemplo, inclinarse,
Postrarse, cuando usted se postra, ¿verdad? De rodillas, usted está adorando a Dios con ese gesto. Amén. Servir también es adorar a Dios. Cuando usted está sirviendo, recogiendo esa basurita, usted está adorando a Dios también. Amén. Amar, cuando usted ama, usted está adorando a Dios también. Qué lindo, hermano. Cuando usted ama a Dios, hermano, usted está adorando su nombre. Y honrar activamente a Dios. Esa adoración. Homenaje, que es la palabra que ellos le cambiaron, es reconocimiento de una virtud, autoridad o un mérito, demostración de respeto o administración, de una admiración, perdón. Significa simplemente reconocer el respeto que uno le tiene a alguien. Por ejemplo, cuando alguien fallece, no sé si alguna vez usted ha visto en las pantallas o en los rótulos, dice homenaje a tal persona. ¿Qué significa? Que están trayendo un reconocimiento a la vida de esa persona. Pero no es adorar, es tener respeto o una admiración. Ahora, el objeto se puede llevar un homenaje a Dios, reconocer una virtud. Pero también significa, un objeto podría ser un homenaje a los ángeles. En algunas religiones que traen homenajes a los ángeles, o personas con autoridad. Por ejemplo, yo le puedo traer un homenaje a mi papá. Yo le traigo un regalo, yo le digo, papá, este es un regalo en homenaje a usted. ¿Por qué? Porque lo admiro, lo respeto, lo amo, lo quiero. Pero es un homenaje, yo no lo estoy adorando. Es un acto de respeto y admiración. Igual, si yo le traigo un regalo a usted o a usted, hermano, como sea, es un homenaje, es un acto de admiración, de respeto. Y es, amado hermano, bien complejo, porque no solo para Dios, significa para todos los hombres también puede hacer. Y sabemos que la adoración solamente es estrictamente para Dios, hermano. Esta vez que fuimos nosotros a Guatemala, no sé si tal vez mi papá se acuerda, había un hombre que se paró y dijo, démosle un aplauso a tal hermano. ¿Cómo le vamos a dar un aplauso a un hermano, hermano? El aplauso es para Dios. ¿Cómo va a creer que vamos a andarle diciendo, hermano, denle un aplauso al hermano Franklin o a quien sea, hermano, aquí que se para en este lugar? La gloria siempre para Dios. La alabanza es para Dios. Si usted aplaude es porque usted está confirmando que Dios le está hablando, porque le está dando gloria a Dios. Por eso, como predicador, a veces tenemos un poco de miedito cuando alguien no aplaude, cuando alguien no grita, porque uno dice, algo aquí no está correcto, no está adorando a Dios. Amén. La manifestación de un homenaje puede ser una oración, una alabanza, un alabo, una reverencia o alguna acción que honra a esa persona o ese objeto. Ve que hay una diferencia entre un homenaje y la adoración, hermano. La adoración es estrictamente para Dios, solo para Dios. Y como ellos, hermanos, no creen que Jesús es Dios y creen que el único que se le debe adorar es a Dios, a Jehová, el Padre, ellos no están de acuerdo con que aquí se le rinda adoración y diga que le adoraron, que vinieron ante Jesús y le adoraron. Y ellos dicen, no, ¿cómo puede ser que adoraron a Jesús? Solo podemos adorar al Padre, a Jehová. Pero no es así, hermanos, sino que en realidad, si vamos al original, es y le adoraron. No es que le rindieron un respeto, un homenaje, le adoraron. Y aunque lo alteren, aunque lo cambien, este pasaje ellos lo cambian para dejar afuera la esencia de este pasaje. Aquí explícitamente, la esencia es que vinieron ante Jesús y le adoraron, hermano. Sea que se postraron, sea que se hincaron, se inclinaron, sea que lo obedecieron, sea que lo amaron, pero la Biblia dice, le adoraron. Prosquineo, le adoraron, adorar a Dios. Este verso deja fuera la esencia de este pasaje que refleja que Jesús es Dios. Este es otro tema para más adelante. Prepare su mente y su corazón, que va a estar muy bueno, hermano. Ahora, para terminar con esta clase sobre la nueva traducción, la que ellos tienen, la traducción Nuevo Mundo, quisiera concluir con esto. Todo lo que acabamos de hablar ha sido respaldado por críticos bíblicos. No solamente es algo que yo me estoy inventando, que el hermano Franklin se está inventando. Gente estudiada, gente que ha ido a la universidad, han estudiado estas doctrinas de ellos y esta traducción. Estos son algunos nombres de los críticos bíblicos estudiados que hicieron un análisis de esta traducción y hallaron, escuche bien, hallaron que está desviada del original, desviada de la verdad. Uno de ellos es Bruce Metzger,
Otro es Julius Mantin, que es coautor de la gramática griega. Esto también, hermano, sirve para mucha gente que allá afuera va a ver esta transmisión y dice, pero ¿de dónde agarra toda esta cosa? Aquí está, hermano. Y usted puede buscar el nombre de esta gente, vaya, hermano, lo que han escrito. Robert Countes, Raymond Franz. Esto me trae mucho en el corazón algo que me recuerda. Raymond Franz fue uno, hermano, del ex cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, que cuando él sacó conclusiones que ellos estaban errados en lo que estaban, ¿saben lo que ellos sacaron en su publicación en internet? Robert Franz se ha desviado de la verdad, se ha ido del gobierno de los testigos de Jehová, lo hemos echado porque se ha desviado, se ha corrompido, pero este hombre se dio cuenta que lo que estaban hablando en ese lugar era mentiras, hermano. Y ellos, como queriendo excusarse, este fue un hombre, hermano, que estuvo gobernante de los testigos de Jehová y se salió y dio respaldo, hermano, que lo que ellos están hablando es algo muy errado. Hubieron también estudios comparativos con Nestle-Aland y Textus Receptus, que son ediciones impresas del Nuevo Testamento en griego. Textus Receptus es una de las ediciones, una de las ediciones de la traducción griega del Nuevo Testamento, de la primera que se hizo. Cuando traducieron del griego al español, ¿verdad? En ese tiempo tuvo que haber un conjunto de hombres, tuvo que haber hombres que sabían el lenguaje y que lo traducieron en español. Es más, cuando sacaron la traducción Reina Valera 1960, fue muy respaldada por esta edición, por conocer estas palabras en griego traducidas en español, y la cual es aún este cuerpo de hombres que hicieron esta primera edición del griego al español para entender bien estas palabras. Ellos mismos también dijeron que esta traducción está desviada de la verdad. ¿Ok? Entonces, concluimos con esto. La traducción Nuevo Mundo está desviada de la verdad, no está conforme al original. Es una Biblia corrupta, una Biblia desviada de la verdad, que tiene, hermanos, de 300 a 400 pasajes corruptos, problemáticos, que vuelven una afrenta a las doctrinas del Evangelio. Para poder concluir esta clase, yo quiero hacerle 3 preguntas. ¿Cómo se llama la traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová? Aleluya. ¿Cómo? Nuevo Mundo. Muy bien, acuérdense eso. No sé si ustedes han visto cuando alguien hace una referencia a Reina Valera, aparece RVR 1960. En ellos aparece TNM, traducción Nuevo Mundo. Cuando ustedes vean TNM, no la vayan a abrir, porque está corrupta. No la lean. Y si la lean, compárenle con la Biblia de verdad y se va a dar cuenta que es una Biblia, hermano, que no la podemos usar en ningún púlpito, en ninguna ocasión, por ninguna circunstancia. Ahora, hay versos en esa Biblia que no han sido alterados. Hay versos que sí están consistentes con algunas cosas. Pero esta Biblia tiene demasiados cambios para poder confiar plenamente que esa es la palabra de Dios. Amén. Entonces es Nuevo Mundo. Ahora, ¿cuántos pasajes problemáticos tiene? Acaba de decir la respuesta. A 400. Muy bien, felicidades. ¿La Biblia requiere una clave o opinión personal, sí o no? ¿Será que los pasajes bíblicos requieren mi opinión para yo venir a decirle, hermano, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento, es que este verso resuena conmigo y yo siento que esta es la manera que tenemos que explicarlo? ¿Cuál es la pregunta? ¿La Biblia requiere una clave o opinión personal? ¿Más fuerte? Muy bien, hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Yo me quiero asegurar que usted se vaya nutrido esta noche, que vaya con algo nuevo en su corazón. Amén. Entonces, en esta noche nosotros concluimos con la tercera clase de los testigos de Jehová, en la cual hemos visto la Biblia que ellos tienen, cómo poder, amado hermano, estudiar un verso. Yo sé que a muchos de los predicadores les va a servir mucho esto, hermano. Así que póngase de pie en esta noche y le vamos a dar gracias al Señor. Gloria a Dios. Estoy muy agradecido con el Señor, porque ha sido una clase que me ha edificado de una manera grande, hermano. Gloria a Dios. Padre buen Dios que estás en los cielos.